Vamos a hablar hoy sobre el método de nodo. Como les dije, ¿verdad? La teoría sigue igual. El cambio es que ahora estamos usando números complejos en vez de números reales. Vamos a empezar con este primer circuito. Y en este circuito nos piden V0, nos piden el voltaje aquí en el inductor. El circuito está dado en tiempo, así que el primer paso, como siempre, es pasar de tiempo a fasor. Así que cambiamos las fuentes a fasores y cambiamos los elementos a impedancias. Omega 0 es 8 por 10 a la 5, así que cambiamos, las resistencias cambian directamente, el inductor, como sabemos, es J omega L, y los capacitores son 1 entre J omega C. Ya que estamos hablando del método de nodo, pues vamos a usar el método de nodo para resolver el circuito. Probablemente si yo hubiera estado haciendo este problema en general, yo uniría la resistencia de 12 y el inductor de J20, yo la uniría en una impedancia, simplemente para simplificar el circuito. Pero en este caso nos están pidiendo este voltaje, así que lo voy a dejar en este caso como está. Así que tenemos tres nodos, escogemos uno como ground, V1, V2 están definidas y escribimos nuestras corrientes, nuestras ecuaciones de sumas de corrientes. El nodo 1 conecta 4 elementos, así que va a ser una suma de 4 corrientes, así que sería menos IG, más V1 entre menos J10, más V1 entre 20 y V1 menos V2 entre 12. En el nodo 2, pues solamente hay dos elementos, sería V2 menos V1 entre 12 y V2 entre J20. Y ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ahora podemos resolver para los dos desconocidos. En este problema solamente nos están pidiendo V0, así que V1 no lo vamos a calcular, ¿verdad? Solamente vamos a calcular V2. Vamos a simplificar nuestras ecuaciones. Como de costumbre, yo voy a multiplicar para no tener fracciones. Multiplico por 60 y me da 8 más J6 para V1, negativo 5 para V2 igual a 300. Hacemos lo mismo para la segunda ecuación y nos da esto aquí. Verifiquen que esto esté correcto. Estas serían nuestras dos ecuaciones con los dos desconocidos. Así que podemos ahora sacar los delta en el método de Cramer. ¿Verdad? La metodología sigue siendo igual, el método de Cramer funciona, ¿verdad?, igual que antes, lo único que son números complejos. Así que sacamos la determinante de una matriz 2 por 2, ¿verdad? Sería 8 más J6 por 5 menos J3, menos negativo 5 por negativo 5, lo que da 33 más J6. Como les dije, no vamos a calcular V1, así que vamos directo a V2, calculamos delta 2, que sería 8 más J6 por 0, menos 300 por negativo 5, lo que da 1500. Así que V2 sería 1500 entre 33 más J6, esto lo tenemos que simplificar. Lo más sencillo es cambiar numerador y denominador a forma polar para hacer esta división. Y entonces me sale que es 44.7 con un ángulo de menos 10 grados. Nos piden el voltaje en tiempo. Ahora V0 de t es V2. Y cambiando esto a tiempo, pues cogemos la magnitud, cogemos el ángulo y sabemos que la frecuencia es igual. Así que sería coseno de 8 por 10 a la 5t menos 10.3 grados con una amplitud de 44.7. Si vamos a otro ejemplo, aquí nos piden la corriente en el inductor. Este problema fue escogido simplemente porque vamos a tener aquí un supernodo. Como vemos, hay dos fuentes de voltaje y una de ellas no va a estar conectado a ground, no importa dónde nosotros escogemos el punto de referencia. Así que vamos a tener que hacer un supernodo en este problema. El problema ya está dado en términos de fasores. Y esto fue lo que yo les había comentado antes. El cambio de tiempo a fasor es una cosa mecánica. No hay gran misterio allí, así que
Tal vez los primeros problemas nos la dan en tiempo y nosotros las cambiamos a fasor, pero de allí en adelante todos los problemas que nos dan van a ser en fasores. Así que definimos, ¿verdad? Escogemos ground, V1, V2, V3, ¿verdad? El circuito tiene 4 nodos, así que van a haber 4 nodos. Uno se va en ground, así que nos quedan 3 nodos. Uno como V1, ¿verdad? V1 del nodo 1 a ground, V2 es del nodo 2 a ground y V3 es el voltaje de V3 a ground. Y escribimos las ecuaciones para nuestros 3 nodos. Vemos que por inspección V1 es 10 voltios con un ángulo de 0. Y entonces vemos que V2 y V3 están conectados por una fuente de voltaje, así que vamos a tener que hacer un supernodo uniendo los nodos 2 y 3. Así que hacemos eso y entonces sería una suma de las 4 corrientes que quedan. Sería V2 menos V1 entre 5, V2 entre 20. Esta corriente para arriba sería V3 menos V1 entre J10. Y la corriente para abajo aquí sería V3 entre menos J10. Y esto sería nuestra ecuación para el supernodo. La otra ecuación que sale del supernodo, ya que siempre salen 2 ecuaciones de un supernodo, sabemos que la diferencia en voltaje entre V1 y V3 pues son 5 con un ángulo de 90. Está positivo acá, así que el voltaje positivo aquí, negativo acá, es V2 menos V3. Así que V2 menos V3 es 5 con un ángulo de 90. 5 con un ángulo de 90, si lo escribimos en forma rectangular, sería J5. Así que esto lo podemos escribir, ¿verdad? V2 menos V3 es J5. Simplificamos esta ecuación aquí arriba, ¿verdad? Agrupamos todos los términos de V2, agrupamos todos los términos de V3, todo lo demás al otro lado. Para eliminar el denominador aquí voy a multiplicar por 20 y me da esta ecuación aquí. Ahora notamos, bueno, lo podríamos haber notado aquí arriba, pero notamos que los términos de V3 se cancelan, ¿verdad? No hay términos de V3, V3 se va de la ecuación, así que lo único que queda es V2. Nos queda que 5V2 es 40 menos J20, o sea que V2 es 8 menos J4. Y una vez que sabemos V2, podemos venir aquí arriba y sustituir para sacar V3. Yo les digo que no pueden usar sustitución, pero en este caso no habían ecuaciones simultáneas, así que no importaba. Y sacamos que V3 es 8 menos J9. Lo que nos piden en el problema es la corriente en el inductor. Hay que definir, ¿verdad? Hay que darle un nombre y hay que darle una dirección de referencia a esta corriente. Eso fue uno de los errores mayores en el examen, que la gente ponía cosas, ponía voltajes o ponía corrientes sin haberlas definido. ¿Verdad? Aun si usted pone IJ10, uno podría imaginarse que es la corriente en el inductor, pero todavía no ha definido la dirección en que va. Tiene que hacer eso, tiene que darle nombre y tiene que darle una dirección de referencia. Así que le damos una dirección de referencia. En este caso yo le di la dirección de izquierda a derecha. Así que esa corriente sería V1 menos V3 entre J10. Calculamos lo que es, sustituimos V1, V3, calculamos lo que es y a mí me dio 0.9 con un ángulo de negativo 12.53. Como IL es una corriente, es un fasor, siempre lo queremos poner a final de cuentas en forma polar. En este circuito, similar al que teníamos anterior, por lo menos en topología, nos piden un montón de corrientes. Nos dan 2 fuentes de voltaje y nos piden un montón de corrientes aquí. Cuando nosotros estamos resolviendo circuitos por el método de nodo o por el método de malla, uno se olvida de lo que nos están pidiendo al principio. Okay, uno hace el método de nodo o hace el método de malla, saca los voltajes de nodo o saca las corrientes de malla y cuando ya las tiene, entonces vuelve para atrás y calcula cualquier cosa que nos han preguntado. Así que miramos el circuito, de nuevo fue dado en tiempo, así que lo tenemos que cambiar a fasor.
VA es seno, así que lo cambiamos a coseno antes de cambiarlo a fasor. Ponemos VA o VB en fasor, calculamos las impedancias de los elementos y esto sería nuestro circuito ya en el dominio de fasor. También puse las corrientes IA, B, C, D y E, aunque no las vamos a usar por el momento. Igual que en el caso pasado tenemos 4 nodos. Vamos a usar el de abajo como el nodo de referencia, V1, 2 y 3 nos quedan. En este caso vemos que V1 lo sacamos por inspecciones simplemente 50 con un ángulo de menos 90. Pero también en el nodo 3, el voltaje V3 lo sacamos por inspección. Ahora, este voltaje de este nodo a este nodo sabemos que es negativo 25 con un ángulo de 90. V3 también es el voltaje de este nodo a este nodo. Tienen las polaridades invertidas, ¿verdad? Ya que el método de nodos siempre pone el positivo en el nodo que no es ground. Así que V3 sería el negativo de este voltaje aquí. Y solamente hay que hacer una suma de corrientes en este circuito. Así que hacemos la suma de corrientes en el nodo 2, ¿verdad? V2 menos V1 entre menos J10. V2 entre 10 y V2 menos V3 entre 10. Lo que nos daría esta ecuación aquí. Así que tenemos de nuevo una ecuación con un desconocido. Simplificamos, aquí podemos multiplicar por 10, ¿verdad? Y nos da esto, sacamos lo que es V2. Y una vez que sacamos V2 ya tenemos todos los voltajes del circuito. Y ahora podemos ir para atrás y sacar todas las corrientes que nos piden. Por ejemplo, aquí empecé con IC. IC es la corriente de izquierda a derecha por el inductor J10, así que sería V1 menos V3 entre J10. Podemos ir similar para las otras corrientes, ¿verdad? ID sería V1 menos V2 entre menos J10. Y E sería V2 entre 10. Y las corrientes que quedarían serían IA e IB. Como esas corrientes pasan por fuentes, vamos a tener que calcularlas con una suma de corrientes. Por ejemplo, podemos hacer una suma de corrientes aquí en el nodo 1. Y una vez que sacamos IC e ID, podemos sacar IA, ¿verdad? Porque IC más ID más IA es igual a 0. Lo mismo con IB. Podríamos hacer una suma de corrientes aquí o abajo para sacar lo que es I. Así que sacamos ID también, V1 menos V2 entre menos J10. Y entonces IA de nuevo lo sacamos con una suma de corrientes en el nodo 1. Sacamos IE y IB lo podemos sacar de nuevo como una suma de corrientes aquí. Si cogemos las corrientes saliendo como positivas sería, ¿verdad? IA sería más IB menos IA menos IE igual a 0. Así que sacamos así todas las corrientes que nos piden. Vamos a terminar con un último ejemplo. Y en este caso, estos dos elementos que tenemos aquí a mano izquierda, la resistencia de 1 ohm y el inductor de J6 ohms, yo las voy a unir y los voy a considerar un elemento, ¿verdad? Una impedancia. Y eso nos simplificaría el circuito. Tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. En el circuito, si es que simplificamos esto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Sí. Así que vamos a hacer... Vamos entonces a ir nodo por nodo. En el nodo 1, pues vamos a tener que sumar 4 corrientes. Esta corriente hacia la izquierda sería V1 entre 1 más J6. La corriente para abajo sería 1 con un ángulo de menos 90. La corriente subiendo sería 2 con un ángulo de 0. La corriente hacia la derecha sería V1 menos V2 entre 3. Y la corriente bajando sería 1 con un ángulo de menos 90 grados. El nodo 3 lo podemos sacar por inspecciones 5 con ángulo de menos 90.
Y el nodo 2, ¿verdad? Si hacemos de nuevo sumar las 4 corrientes aquí. Las 4 corrientes serían, la corriente que sube sería negativo 2 con un ángulo de 0. La corriente hacia la derecha sería V2 menos V3 entre 2. La corriente bajando sería V2 entre menos J6 y la corriente hacia la izquierda, ¿verdad? Sería V2 menos V1 entre 3. Este problema es tal vez un poquito distinto en que es la primera vez que vemos en el denominador un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Hasta el momento todos los términos o eran reales o eran puramente imaginarias. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo mismo que antes, ¿verdad? Estas serían nuestras dos ecuaciones. Ahora, este número aquí, pues lo podemos simplificar como yo les había dicho, ¿verdad? Podemos multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador, o sea que multiplicar arriba y abajo por 1 menos J6, así que queda 1 menos J6 arriba y 37 abajo, ¿verdad? 1 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y una vez que lo tenemos así, pues tenemos ya un número en el denominador. Podemos buscar un factor común para multiplicar. Así que multiplicando por 111, final de cuentas me da esto en la ecuación. La otra ecuación también lo simplificamos, los términos de V1, V2. Los otros términos, este lo podemos multiplicar por 6 para eliminar las fracciones y nos daría esta ecuación acá. Así que esto sería la ecuación final o las ecuaciones finales que nos dan simultáneas. Y ahora podemos sacar nuestros voltajes. Sacamos delta, 40 menos J18 por 5 menos J1 menos negativo 37 por negativo 2. A mí me da este número aquí. Verifiquen que todos los números le den esto. Y ahora podemos sacar nuestros voltajes, V1 y V2, delta 1 entre delta y delta 2 entre delta. V1 es más o menos 5.3 con un ángulo de menos 145 y V2 es 4.2 con un ángulo de menos 92. Aquí hay unos problemas de ejemplo que pueden hacer del método de nodo.